Bien, estamos de regreso. Recuerden que el tema central de hoy es asma infantil. El asma infantil del cual es bien importante aprender. Recuerden que este programa hoy jueves es en vivo, pero después queda en nuestras redes sociales, queda en YouTube. Así que pueden después compartirlo con aquellos padres o aquellas personas que ustedes consideran que puedan tener lo que vamos a describir en este programa durante esta hora. Y bueno, yo creo que algo muy importante es también poder llevar a cabo los tratamientos. Sabemos que estamos pasando por una crisis sanitaria, una crisis económica, y que de alguna forma también el desabastecimiento es una parte en las instituciones públicas, también lo puede haber en lo privado, pero sobre todo el punto económico, el costo de lo que puede ser, en este caso, el tratamiento integral del asma, creo que es algo bien importante. Recuerden que en Acontecer Médico estamos creando este modelo nuevo donde van ustedes a tener muchos beneficios, descuentos, apoyos, y uno de ellos es la parte del tratamiento. Entonces, hablando, por ejemplo, que del asma infantil específicamente, o cualquier otra enfermedad que se tenga, recuerden que actualmente es bien importante llevar a cabo el tratamiento. El médico le puede dar su receta, todo lo que es diagnóstico, pero finalmente, si no pueden ni siquiera comprar los medicamentos, ahí hay una desviación de lo que debe ser. Acontecer Médico te lleva hasta tu domicilio el medicamento que tú necesites y de alguna forma con un gran descuento, sea de patente, sea genérico o sea de alta especialidad. De esta manera, Acontecer Médico ahora también estamos preocupados por tu economía y también porque lleves a cabo un exitoso tratamiento cumpliéndolo al 100%, pero sin el desfalco que te puede considerar el tener que adquirir tanto y tanto medicamento. Así que llámanos al teléfono que aparece en pantalla y directamente en tu domicilio les haremos llegar todo lo que ustedes puedan estar necesitando. Entonces, para que realmente se culmine, que vayan el esfuerzo de ir con el médico, hacerse sus estudios y posteriormente llevar a cabo su tratamiento. Y bueno, pues continuando lo que es el asma infantil, y bueno, pues ¿cómo ven esto? Ustedes que están en el mero campo de batalla, ¿a poco no es cierto que hay un problemón ahorita con el paciente que pues llega a la farmacia, tiene sus 5 o 6 productos o medicamentos, y al final el que termina recetando es el de la farmacia, porque es el que le dice, oiga, pues no le ajusto. Claro. ¿Cuál de estos me puede servir? Y el farmacéutico es el que le dice, pues mire, ¿qué tiene? Pues tiene todos, este es el que le va a servir. Ah, pues ese, y es el que se lo compran. Entonces imagínate el trabajo del médico, todos los estudios, la clínica y todo, para que al final el de la farmacia, pues realmente es el que le está dando la indicación final. Entonces, claro, nosotros estamos queriendo ya evitar esto, entrando realmente a que tengan ese apoyo, que nos llamen y nos digan, oye, la doctora me dijo esto, y por ejemplo en el caso de asma, ahorita que hablemos sobre ello, de los espaciadores, los inhaladores, y pues son, digamos, aquí son tratamientos de por vida, ¿no, doctora? Sí, los tratamientos, ya lo dijimos, es una enfermedad variable y pueden tener periodos de estabilidad o asintomáticos muy largos. A eso nosotros le llamamos control. Exacto. ¿Sí? No hay curación, pero sí se controla. Actualmente tenemos 3 tipos de pacientes: los que están bien controlados, los que están más o menos controlados y los que de plano no están controlados. Entonces, ¿cómo llega uno a tener, lo ideal es tener que estén bien controlados? ¿Qué significa bien controlados? Que duermen de corrido, que hacen todas sus actividades normales, que usan muy poquito medicamento. Yo aquí les hago las cuentas y les digo a los pacientes, es más caro no comprar el medicamento que comprarlo. Sí, claro. Porque en una exacerbación se gastan todo lo que no tenían previsto. O sea, el gasto del transporte, ahorita con la inseguridad, trasladarte a medianoche a una unidad de urgencias claro, por una exacerbación, y si estás bien controlado, no llegas a eso. No llegas a eso. Sí, es un ahorro. Sí, o sea, claro, finalmente yo les digo, mejor apéguese al tratamiento. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del caso del asma, bueno, sabemos que hay un problema, digamos, inflamatorio a largo plazo, pero eso obviamente se va generando. En el clásico de que empiezan los síntomas, por ejemplo, ¿en qué momento con lo que tú haces o una espirometría se puede de alguna forma anticipar? Porque no es algo de decir, ay, mañana como que voy a llevar a mi hijo que le hagan un estudio. No,
¿En qué momento tú recomendarías a los padres que acudan con una alergóloga, neumóloga y de alguna manera pues se pueda tener esos estudios? ¿Cuál es tu recomendación? Claro, mira, dentro ya que el paciente está diagnosticado, o sea, si el paciente comienza con tos, sintomatología sibilancia, dificultad para respirar, podemos pensar que es una crisis asmática. Digamos que no tiene tratamiento, va al hospital, se diagnostica o pasa con el especialista, ¿no? Y el especialista ya te dará un tratamiento de base, ¿sí? Hay tratamiento de base y tratamiento de rescate. Dentro del tratamiento de base, que le llamamos de control, utilizamos un aparato que se llama flujómetro. El flujómetro es un aparatito chiquito, o sea, cuesta 700 pesos, donde el paciente sopla y dependiendo la velocidad del soplido me dice si sus bronquios están abiertos o están cerrados. Okay. ¿De acuerdo? Este flujómetro primero se personaliza. El paciente sopla en la mañana y sopla en la noche. Durante un mes va con alguien que sepa personalizarlo, porque es como braille, ¿no? Te dejo unos puntitos ahí, una tendencia, y en base a esa tendencia uno pega una etiqueta, que es un semáforo. Verde, amarillo, amarillo con rayitas y rojo. Ya cuando está personalizado, el paciente está con su vida diaria y de repente se siente raro, por llamarle así, ¿no? Entonces agarra su flujómetro y sople en ese momento. Y tiene 3 oportunidades para llegar a la zona de verde, que es la zona bien, ¿no? De su 100, su 80%. Si está en verde, perfecto. Pero si ya está en amarillo o en amarillo con rayitos rojo, ya es una crisis leve, moderada o severa, y ahí tiene que hacer el manejo de crisis. Y ahí tiene que utilizar el otro tratamiento, que es el tratamiento de rescate, ¿no? Que es un salbutamol, como lo mencionabas, dependiendo la edad del paciente, tiene que utilizar una máscara, una aerocámara. Es sí o sí. Los inhaladores que disparan directo en la boca, o sea, que disparan, no se deben de utilizar directos en la boca. Hace rato platicamos afuera del aire de los medicamentos de polvo seco. Esos son inspiroactivos. Inhala y entra el medicamento. Pero todos los que disparan, todos se tienen que utilizar con una aerocámara. ¿Por qué? Estas aerocámaras tienen un silbatito, las aerocámaras de adulto, pues, que si tú tienes el inhalador, disparas e inhalas con la suficiente velocidad y silba, me está diciendo que estás inhalando demasiado fuerte y el medicamento se te impacta en la garganta. Estamos hablando a 30 litros de velocidad. Los inhaladores que disparan a 100 kilómetros por hora. Entonces la impactación en orofaringe es sí o sí. Hay otro dispositivo de neblina lenta que le llaman y dispara en 1.5 segundos. Mientras uno dispara en 0.33 segundos, en 1.5 segundos, y de cualquier forma hay impactación del medicamento. ¿No? Yo les hago de ejemplo a mis pacientes que si están en la cocina y se salen corriendo de su casa a toda velocidad, sin tocar nada, dicen que no pueden, ¿no? Porque tendrían que chocar contra una pared o algo. Y si le digo, si te sales caminando, ¿podrías salir sin tocar algo? Pues sí, ¿no? Claro. Entonces lo mismo pasa con las partículas. Las partículas cuando tú las inhalas van en línea recta, no se ven si suben, bajan, izquierda, derecha, no sé. Entonces si inhalas a gran velocidad, el árbol traqueobronquial es como un racimo de uvas. Entonces si inhalas rápido se impacta en las primeras generaciones. Y por lo regular donde tienes mayor acúmulo de células inflamatorias es en vía aérea de pequeño calibre, ¿no? A partir de la generación 16, 17. ¿No? Entonces si el paciente entre más lento inhale, el medicamento tiene oportunidad de llegar, valga la redundancia, ¿no? Entrar más adentro. Hace una pausa inspiratoria, aguanta la respiración lo más que pueda y el medicamento queda suspendido adentro del bronquio. Y por simple física se va a adherir a la pared más cercana que tenga y ahí va a actuar. Qué bien. Entonces es el razonamiento de utilizar esto, ¿no? Yo les digo, es como si te inyectaras sin aguja. ¿No? Exacto. O sea, te vas a inyectar, no tienes aguja, se te va a desparramar. O que te saque sangre sin aguja. No, hombre. ¿No? Entonces, es lo mismo, usar el inhalador que dispara directo en la garganta. Se queda en la garganta y luego al ratito es la resequedad del... pues sí. Los hongos, ¿no? Los hongos, todo en la lengua. La resequedad, la tos. Interesante. No, eso está muy bien. ¿Y cómo ha evolucionado? Porque al principio pues, era el puro disparo, hace, no sé, 40 años, y directito, pues mucho de la dosis se quedaba en la boca, entonces realmente era mínimo. Pero bueno, aquí hay una duda, ¿dónde es donde se viene la crisis asmática? ¿En los bronquios o en los pulmones? ¿O en ambos, doctor? Bueno,
Primero, hablar un poquito y darnos a entender para el público. Para que se desencadene una crisis debe haber factores desencadenantes. Ok, algo que lo dispare. Sí, o sea, tú inhalas algo y eso que tú inhalas, nosotros lo clasificamos básicamente en dos tipos de alergenos o desencadenantes. Los que están dentro de la casa y los que están fuera de la casa. ¿Sí? Entonces, los que están dentro de la casa, pues es el polvito, a la hora de la barrida, de la sacudida, el uso de todos los químicos para hacer el aseo de casa con aroma, todas esas cosas van a generar un reflejo y un estímulo a nivel de los bronquios. Correcto. Los bronquios están en los pulmones, o sea, es parte de la estructura del pulmonar. Sí, viene la tráquea, ¿sí? luego vienen los pulmones, y lo que finalmente hace que se infle el pulmón, pues son los pequeños globitos, que son todo el árbol bronquial, ¿no? ¿Por qué se genera el silbido o la dificultad para respirar? Porque se cierra la luz. Yo les pongo de ejemplo, les digo, infle un globo y luego juegue a cerrarle la boquilla y se genera un sonido que es un silbido. Y no es otra cosa más que pequeños globitos, ya lo decía el doctor, son como racimos de uvas, pero finalmente son globitos. Claro. Entonces, la salida tiene problema para sacar el aire. Si tú no sacas el aire, no puedes meter más, porque hay una determinada capacidad en el bronquio que no puedes meter. Entonces el paciente dice, es que siento apretado, siento que no me entra el aire, pero no le entra el aire porque no puede sacar lo otro. Ahí se quedó atrapado. Sí, ahí es donde se escucha ese silbido. Ok, ese silbido. Entra el aire, pero no sale al 100%, se queda ahí. Se queda atrapado y cuesta mucho trabajo sacarlo porque está cerrada la salida. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con el tratamiento y con los medicamentos es que esa salida, ya lo explicaba, no tenga obstáculos, no se estreche, o sea, no se cierre, porque hay varios factores que hacen que lo cierre. Una es la broncoconstricción, o sea, es músculo, entonces como un resorte, se jala, se cierra. Se cierra. Por otro lado tenemos la parte inflamatoria, la parte del edema, se hincha, pero se hincha hacia adentro. Entonces, como se hincha hacia adentro, se cierra y se hace bien chiquitito, o sea, de ser una luz así, pues se cierra así. Entonces no puede sacar el aire. Los medicamentos van orientados a ayudarles a abrir esa salida del aire y que el paciente pueda hacer ese intercambio de oxígeno por CO2 y todas esas cosas que ya uno ve técnicas, pero en términos así llanos es entrada y salida del aire. Para poder oxigenarse y recuperar el oxígeno. Sí, tener mucho cuidado con eso. Con esto, y la exposición pues a los alergenos. Fuera de la calle, pues en la calle pues ya vemos muchas cosas. Pero lo importante y lo que sí podemos controlar es lo que tenemos adentro de la casa. Lo que está afuera, no, pues le echamos la culpa a todo el mundo, ¿no? El smog y la polvo, polinización, todo el polen ahorita, ¿no? El polen, los vientos, todo lo que es natural, ¿no? Es difícil, pero lo que tenemos adentro de la casa, sí podemos intervenir y sí es muy recomendable todas las recomendaciones que les damos a los pacientes. Por ejemplo, en lugar de usar escoba para barrer, es el trapeador o jerga húmeda para alimentar todo el polvito que se genera del diario, ¿no? O sea, de lo que mete uno con los zapatos, lo que se filtra de polvito, porque ese polvito sí les hace daño. Sacudir con un trapito húmedo con pura agua y hacer el aseo con pura agua y ventilar las casas. Para evitar los aromatizantes que decías, ¿no? Los aromas. Una casa que está bien ventilada y que le permite entrar el sol. Aquí en Guadalajara lo que sobra es sol. Sí, vaya que sí. En verdad, entonces, si entra el sol es un excelente antiséptico. Y la corriente de aire se combinan de manera extraordinaria. Una casa
ventilada y asoleada, no se huele mal. Sí, no también. huele mal la casa. Entonces, no se requieren aromas diferentes. Sí, cierto. Entonces, yo lo que les digo, hágale con pura agua. Se me angustian por toda la mercadotecnia que hay de los aromas y demás. No, sí. Que su casa huela limpio, que huela bien. Más. Claro, claro. ¿No? O sea, sí, ahora, de hecho, es habitual en los niños y adolescentes. Ahorita vamos al corte y de regreso sí me gustaría también hablar un poco sobre ampliar lo de los factores desencadenantes para que se tengan bien claros y entrar un poco a los signos y síntomas, si les parece, para que también desde los padres sepan que de alguna forma algo no anda bien con ese hijo, ¿vale? Bueno, vamos al corte, regresamos de inmediato. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que están necesitando para el tratamiento del cáncer, del riñón, del hígado o cualquier otro. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida.